Buenos días, hermanos y hermanas. Vayamos a la palabra. Vamos a leer Filipenses capítulo 3 y vamos a estar leyendo versículos 1 al 11. Dice así: Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. This morning, Paul is calling us to rejoice in Christ. Esta mañana Pablo nos está llamando a que nosotros nos regocijemos en conocer a Cristo. We live in a world that is calling us to rejoice in many other things. Y vivimos en un mundo que constantemente nos llama a regocijarnos en un montón de otras cosas. Most of the things we see in print or on TV or here on the radio are calling for us to believe in it. La mayoría de cosas que nosotros vemos en medios impresos, en la televisión, en la radio, nos llaman a creer esa mentira. At every turn in our week, something is saying, I will make you happy. Y cada cosa que nosotros vemos en la semana nos hace creer que eso puede hacernos felices. I have a teenage son now. Yo tengo un hijo adolescente ahora. When I first started coming to this conference, he was only 8 years old. Cuando empecé a venir a esta conferencia, mi hijo solo tenía 8 años de edad. Now 5 years later, he is 13 years old. Ahora 5 años después, él ya tiene 13 años de edad. Already very confident and independent. Ya está muy confiado en sí mismo y se siente muy independiente. And just a couple months ago, he had been saving up his money to buy something he wanted very badly. Y hace unos meses atrás él había estado ahorrando su dinero para comprar algo que él quería. You see, everywhere he looked in advertising, people had these wireless headphones from Apple. Y donde sea que él viera, él veía a las personas que utilizaban estos audífonos chiquitos blancos de la marca Apple. And my son needed these more than water. Y mi hijo decía que él necesitaba estos audífonos más que el agua. He would find them online and send them to me. Él encontraba fotos en internet y me las mandaba. Being the sensitive dad that I am, I said that's a waste of money and you shouldn't buy these. Y siendo el padre sensible que soy, le dije, eso es una pérdida de dinero, así que no deberías de You'll comprarlos. lose them, they're so small. Los vas a perder, son tan pequeños. Plus you don't have enough money. Aparte, no tienes suficiente dinero para comprarlos. So being the confident, diligent son that he is, Así que siendo ese hijo confiado y diligente que él es, he went on eBay and found a pair made by another company. él encontró un par de estos audífonos parecidos, pero hechos por otra compañía. And he said, I solved it. I found a pair that I can afford. Y entonces él dijo, listo, lo solucioné. Encontré un par de audífonos que sí puedo pagar. I said, let me read the fine print before you do this. Y entonces le dije, déjame leer las letras pequeñas antes de que los compres. And I said, I don't trust this. Y yo le dije a mi hijo, yo no confío en esa fuente. I don't even know who made Ni these. siquiera sé de qué marca son. I don't know where they'd be shipped from. Ni siquiera sé de dónde los van a enviar. Son, these may not even work. Hijo, tal vez lleguen y ni siquiera funcionen. But after all week of him promising to use his own money to buy these Pero wireless después de que headphones, toda la semana mi hijo estaba diciendo, pero lo voy a comprar con mi propio dinero. I finally said, son, I trust you. It's your money and you're going to make this decision. Entonces le dije, ok, hijo, And so- confío en ti, toma tu propia decisión. So through my eBay account, I Así bought que them for him. a través de mi cuenta de eBay compramos sus audífonos. And coming from somewhere in Asia, Y después de venir de algún lugar en Asia, they took weeks.
tomó semanas para llegar and his heart grew sick with longing. y su corazón ya estaba enfermo de tanto You esperar. see, once he had these headphones, he would be happy. Y él pensaba, una vez que tenga estos audífonos voy a ser feliz. These headphones were the fountain of all joy. Y estos audífonos eran la fuente de todo su gozo. And we would check the mailbox and still they wouldn't come. Y revisábamos el buzón y aún no habían llegado. Of course, there's no tracking information because we don't even know where this buyer is from. Por supuesto que ni siquiera había un número de guía para darle seguimiento al paquete, porque quién sabe quién los había mandado. And so we waited Así que esperamos and we y waited. esperamos. And finally the day came Y that these headphones finalmente arrived. llegó el día en que llegaron los audífonos. And I wasn't there to see him open them. Y yo no estaba ahí con él para ver cuando él los abrió. But my wife told me they arrived. Pero mi esposa me escribió y me dijo, llegaron los audífonos. And I walked in the house and saw my son. Y entonces cuando yo entré a la casa y vi a mi hijo, And he was so sad. y él estaba tan triste. You see, these headphones didn't work. Y el problema es que los audífonos no funcionaban. Well, one of them did. Bueno, uno sí funcionaba. As a dad, I really wanted to say, I told you this would Y happen. como padre, lo que yo sentía y quería decirle es, te lo dije. But his sorrow was so deep, Pero su dolor era tan profundo. and I could relate. Y yo me podía relacionar. Because as a man, I've placed my joy in places it shouldn't be, and I've Porque been como disappointed. hombre he puesto mi gozo y mi confianza en lugares que no debería de haberlo hecho y he sido también decepcionado. And so I had great compassion on my son. Así que tuve gran compasión en mi hijo. I even repackaged them, De hecho, hasta volví a empacar los audífonos argued for a refund, y pedí que me reembolsaran el dinero and shipped them back. y los mandé de regreso. He asked if we could buy another pair. Y entonces él me preguntó si podíamos comprar otro par de audífonos. This time I said no, end Y of esta vez le discussion. dije, no, final de la discusión. You see, many things promise us joy, Y la realidad es que hay muchas cosas que nos prometen gozo. and we're designed and created to long for something that will fulfill us. Y estamos diseñados para desear y buscar algo que nos llene. But ever since Adam and Eve fell in the garden, Pero desde que Adán y Eva cayeron en el jardín del Edén, we've been trying to fulfill that joy in other places than God. hemos estado tratando de llenar ese gozo en otros lugares que no son Dios. Paul in Philippians 3 and verse 1 is calling us to rejoice in the Lord. Y Pablo en el capítulo 3, versículo 1 de Filipenses nos dice que debemos de gozarnos en el Señor. You see, Jesus Christ is the only secure place for our joy. Porque Jesús es el único lugar seguro para nuestro gozo. Jesus Christ is the only safe bank to deposit our joy in. Jesucristo es el único banco seguro donde nosotros podemos depositar nuestro gozo. Jesus Christ is more secure than any bank, Y Jesucristo es más seguro que cualquier banco. and eternal and more powerful than the grave. Porque Él es más eterno y poderoso que la misma tumba. In Jesus Christ, our joy is secure. Y en Jesucristo nuestro gozo está seguro. So in Philippians chapter 3, Así que en Filipenses capítulo 3, Paul says, rejoice in the Lord. Pablo dice, gozaos en el Señor. He says, finally rejoice in the Lord. Porque les dice, realmente regocijaos en el Señor. But why does he say Y finally? les dice al final, en el inglés dice al final, gozaos en el Señor. You see, chapters 1 and chapters 2 are full of Paul's joy. Porque el capítulo 1 y el capítulo 2 están llenos de lo que Pablo habla acerca del gozo. You see, Paul is quite the relational man. Y Pablo era una persona súper relacional. Paul loves what God is doing in the lives of the church. Y Pablo estaba encantado de lo que Dios estaba haciendo en las vidas de cada una de las personas en la iglesia. In chapters 1 and 2, we see Paul giving thanks for Timothy. En el capítulo 1 y capítulo 2 vemos a Pablo dando gracias a Dios por Timoteo. Chapter 2 and verse 20, he says, I have no one like Timothy. Capítulo 2, versículo 20, el apóstol Pablo dice, no tengo a nadie como Timoteo Of Epaphroditus, o Epafrodito. he says, I am the more eager to send him to you Porque dice que él estaba confiado en enviarlos a ellos so that you can rejoice in him also. para que ellos también pudiesen gozarse en ellos. Paul was so sure in his
friend Epaphroditus Pablo estaba tan seguro de su amigo Epafrodito that he said, I know when I send him to you, you'll see the same que él thing. dijo, yo sé que cuando ustedes lo reciban a él se van a sentir de la misma forma. But now in chapter 3, Pero ahora en el capítulo 3, Paul says, finally and fully. Pablo dice, por lo demás, finalmente, Paul says, most importantly, lo más importante, rejoice hermanos, in the Lord. gozaos en el Señor. So, brothers and sisters here this morning, Entonces, hermanos y hermanas, en este lugar, en esta mañana, I call you to rejoice in the Lord. quiero llamarles a regocijarse en el Señor. You see, the language used here is the language of singing. Y el lenguaje aquí es el lenguaje de cantar. With the psalmists, as with the psalmists, we're invited to sing to God. Porque así como el salmista, nosotros somos invitados a cantarle a Dios. One commentator writes, Un comentarista escribe lo siguiente: the Lord who saves is both the basis and focus of joy. el Señor que salva es tanto la base como el foco o el enfoque de la alegría. The language used here is that we rejoice and we sing to our God Y el lenguaje aquí es que debemos de regocijarnos y cantarle a nuestro Dios with a heart that fully understands who He is. con un corazón que entiende por completo quién es Él. You see, brothers and sisters, the Christian life is a response to who our God is. Hermanos, hermanas, la vida cristiana debe ser una respuesta ante lo que Dios es. It's a response to what God first has done. Es una respuesta ante lo que Dios ya ha hecho. And in the wake of a world that changes at every turn, En medio de un mundo que cambia constantemente. and in light of ministering to people who we often see at their very best, like Epaphroditus and Timothy, Y a la luz de trabajar con personas que a veces vemos en su mejor momento, tal vez como Timoteo y Epafrodito, and unfortunately, many times, people at their very worst. pero desafortunadamente también vemos a las mismas personas a veces en su momento In our más own malo de su hearts, vida. which change from moment to moment, Y nuestros propios corazones cambian de momento a momento. we are called to rejoice in the Lord. Pero somos llamados en este pasaje a regocijarnos en el Señor. You see, the Lord is the one who is the same yesterday and today and forever, Porque el Señor es el mismo que es ayer, hoy y por siempre. who has no beginning and who will have no end, Aquel que no tiene principio y que no tiene final. who at the end of all things before him, everything will bow. Y aquel que delante de quien todos se Every tongue will postrarán confess y toda lengua confesará that Jesus Christ is que Lord. Jesucristo es Señor. He never Él changes. nunca cambia. Brothers and sisters, rejoice in the Lord. Hermanos y hermanas, regocijémonos en el Señor. This is the Paul who, in the most difficult of circumstances, is able to say, I've learned in whatever situation I'm in to be content. Y este es el apóstol Pablo que podía decirnos: he aprendido en cualquiera que sea mi circunstancia a estar contento. This is the Paul penning this letter from prison. Este es el apóstol Pablo que estaba escribiendo esta carta desde la prisión. You see, Paul's joy was not subject to his circumstances. Porque el gozo del apóstol Pablo no estaba sujeto a sus circunstancias. Though Paul found great joy in people, Porque Pablo encontraba un gran gozo en las personas, finally and fully he rejoiced in the Lord. pero finalmente y completamente él se gozaba en el Señor. And this is my call to you. Y este es mi llamado para ustedes, Brother and sister, hermanos, hermanas, discouraged in ministry, que tal vez están desanimados en el ministerio, underappreciated by your people, tal vez que no son apreciados por sus propias iglesias, bearing heavy burdens, que están llevando cargas tan pesadas, giving counseling to people who seem to never change, aconsejando a personas que parecería que nunca cambian, spouse of your husband in ministry, tal vez esposas de hombres que están en el ministerio, wives who bear a heavy burden, esposas que llevan una carga tan pesada and you often feel different from everybody else in your church. que se sienten diferentes a todas las demás dentro de la iglesia. You know confidential things and you see how it weighs heavily on your husband. Tú conoces y escuchas a veces cosas confidenciales y sabes qué tan pesadas son para tu esposo. You hear cutting negative things about your husband. Y escuchas muchas veces comentarios negativos acerca de tu esposo. If your joy is contingent on people and circumstances, Si tu gozo está dependiendo de las personas y las your, circunstancias, your joy will be no more. tu gozo se terminará. To you this morning, I call to rejoice in the Lord. Y a ti en esta mañana quiero llamarte a que te goces en el Señor. We'll continue to the next section of this chapter, Ahora, cuando continuamos a la siguiente sección de este capítulo, verses 2 through 6. versículos 2 al 6,
Paul warns the church that every good work of the flesh will fail. Pablo le advierte a la iglesia que toda obra de la carne fallará. Compared to being in Christ, our flesh fails. Porque comparado al estar en Cristo, nuestra carne fallará en cumplir esa expectativa. Paul gives warnings in verse 2. Y Pablo en el versículo 2 le da ciertas advertencias. These warnings actually catch my eye and ear because it uses the word dogs. Y estas advertencias me llaman mucho la atención porque el apóstol Pablo utiliza la palabra perros. Look out for the dogs. Dice, cuidado con los perros, guardaos de los perros. I couldn't get away with talking like that on Sunday morning. Y la verdad no espero poder llegar algún día a hablar de esa forma un domingo en la mañana. See, Paul wasn't naive. He knew people. Pablo no era ingenuo, él sabía con qué personas estaba hablando. He found great joy in some people. Y él encontraba un gran gozo en algunas personas. They even let his friends come minister to him in prison. Porque esas personas habían venido inclusive a ministrarle en la prisión. But Paul wasn't ignorant. Pero Pablo no era ignorante. Paul had been burned by people. Pablo también había sido quemado por personas. And Paul says, look out for the dogs. Y Pablo dice, cuídense de los perros. Look out for the evildoers. Cuidado con aquellos que hacen cosas malas, obras malas. Look out for those who mutilate the flesh. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. And here in this very odd phrase, mutilate the flesh, Y aquí en esta frase tan extraña, mutiladores del cuerpo, we get a clue to what Paul is dealing with. nos da una idea de lo que el apóstol Pablo estaba lidiando en ese momento con la iglesia. You see, as the church is growing, founded by Jesus Christ and empowered by the Spirit, Porque a la medida que la iglesia va creciendo, fundada en Jesucristo y guiada por el Espíritu Santo, there was a strong element of Jewish Christians había un gran elemento de cristianos judaizantes who would tell the new believer que le estaban diciendo a los nuevos creyentes that though you have begun with Christ, que aunque habías comenzado tu andar con Cristo, Christ is not enough. Cristo no es suficiente. You see, you must add certain religious rituals and rules to Christ. Debes agregar ciertos rituales religiosos a tu fe en Cristo. Specifically here, circumcision. Y específicamente estaban hablando acerca de la circuncisión. They were imposing their religious culture on the gospel. Y ellos estaban imponiendo su cultura religiosa por encima del evangelio. And they were causing great division. Y ellos estaban causando una gran división en la iglesia. And they even opposed Paul. Y aún se estaban oponiendo a las enseñanzas de Pablo. And we will see throughout the rest of chapter 3 that they don't even continue in the faith. Y vamos a ver al resto del capítulo 3 que ni siquiera continuaron en la fe. And this is very sad. Y esto es algo muy triste. Paul is calling us in the face of this attack Y Pablo nos está llamando a nosotros en medio de este ataque to stand firm a poder permanecer firmes that Jesus Christ is enough porque Jesucristo es suficiente in this life en esta vida and for all of y eternity. por toda la eternidad. Jesus Christ is enough. Jesucristo es suficiente. Paul knew what it was like to be a legalist. Pablo sabía lo que era ser un legalista. Paul tried to be a self-made man. Pablo había intentado ser un hombre que construyó su propia If reputación. anyone knew what it was like to be a Pharisee, Si alguien sabía lo que es ser un fariseo, Paul knew. Pablo sabía cómo era eso. But Paul found all the promises of religious ritual empty. Pero Pablo había encontrado todas las promesas de los rituales religiosos vacías. And after Paul's encounter with Y Jesus, después de que Pablo se encontró con Jesús, placing his full faith in the death, burial, and y resurrection of cuando él Jesus, puso su fe en la muerte, la sepultura, pero la resurrección de Jesucristo, Paul stands firm saying nothing else. Pablo podía pararse firme y decir, no hay nada más, Nothing else. no hay nada más. Christ is enough. Cristo es suficiente. Different than those trying to add to the gospel, Y diferente a aquellos que intentan agregar cosas al evangelio, Paul describes the believer in verse 3. Pablo describe al creyente en el versículo 3 He says, we are the ones who are set apart. y dice, porque nosotros somos los que hemos sido puestos aparte. We are the circumcision. Nosotros somos la circuncisión. We are members of the new covenant, Somos miembros de un nuevo pacto. set apart for God by the Spirit. Hemos sido puestos aparte por el Espíritu Santo. Different than the law, we have
the Spirit, Y a diferencia de la ley, nosotros tenemos el Espíritu, by whom we worship the Father. por medio del cual podemos adorar al Padre. We are the ones who glory in Christ Jesus. Nosotros somos quienes nos gloriamos en Cristo Jesús. What an amazing thing to be known by. Qué cosa tan increíble como para ser conocido por. There are about 200 of us here in this room. Hay aproximadamente 200 personas en este lugar. What if we were collectively known throughout Mexico and the United States? ¿Te imaginas ser conocidos en todo México y en los Estados Unidos? Those are the ones who glory in Christ Como Jesus. ellos son aquellos que se glorían en Jesucristo. They're not perfect. Ellos no son perfectos. All of their churches aren't the most successful Y sus churches. iglesias no son las más exitosas. They're not the wealthiest. No son los más ricos. Those are the ones who glory in Christ Pero Jesus. ellos son quienes se glorían en Jesucristo. They put no confidence in themselves. No tienen puesta su confianza en sí mismos, It is all in Jesus. sino que su confianza está en Jesús. In that humility of rejoicing in Christ and placing our Y confidence esa humildad de regocijarse en Jesucristo y tener esa confianza transitions to bold confidence. nos lleva a transicionar a una confianza segura. This is the heart of Paul, Y este es el corazón de Pablo, who says, I press forward porque él dice, y yo sigo hacia adelante that I may know him para poder conocerlo and the power of his resurrection. y el poder de su resurrección. Nothing else matters. Nada más importa, Nothing else works. nada más funciona. We'll continue into verses 4 through 6. Y al leer versículos 4 al 6, And we see Paul's resume for earthly boasting. vemos el currículum del apóstol Pablo como para gloriarse en esta tierra. You see, in conversation with the legalist, Y en esa conversación tal vez con el legalista, Paul says, I understand. Pablo tal vez podía decir, yo te entiendo, I was circumcised the 8th day, the right day, yo fui circuncidado al 8º día, el día correcto, of the people of Israel, soy del pueblo de Israel, specifically the tribe of Benjamin. específicamente de la tribu de Benjamín. I was a Hebrew of the Fui Hebrews. hebreo de hebreos. Regarding the law, you ask, En cuanto a la ley, si me lo preguntas, a Pharisee, fariseo, an expert. un experto. Not only the law as given in the first 5 books of the Old No Testament, solamente la ley es dada en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, but many cultural rituals we even added to that. sino que hemos agregado un montón de culturales rituales a la ley. I kept them all. Y todos los he obedecido. Yeah, but Paul, we're more passionate than you. Y tal vez dices, pero Pablo, nosotros somos más apasionados que We're tú. more dedicated to it Nosotros than you. somos más dedicados. The cause of the law in our hands is greater. Porque la causa de la ley en nuestras manos es más grande. You ask about my zeal, Paul says. Y Pablo dice, entonces te preguntas acerca de mi celo. I persecuted the church. Yo perseguí a la iglesia. When Stephen was killed, they laid coats at my feet. Cuando Esteban fue asesinado, I made sure las they were ropas de safe. Esteban estaban a mis pies. I dragged people to prison. Yo arrastré a personas hasta la cárcel. Through my involvement and my witness, A través de mí, people that didn't keep the law died. personas que no estaban guardando la ley han muerto. And in all of this, I was righteous. Y en medio de todo esto yo fui justo. Paul, what are you saying? Righteous. Pablo, ¿de qué hablas? ¿Justo? According to the law, blameless and righteous. De acuerdo a la ley, irreprensible. It is important to understand this word righteousness used in this verse. Y es importantísimo entender esta palabra irreprensible en el versículo You 6. see, in verse 6, Paul is talking about a self-righteousness. Porque en el versículo 6 el apóstol Pablo está hablando acerca de una justificación propia. A righteousness that leads to self-righteousness and pride. Que lo único lo que esta justificación llevaba es al orgullo. Basically, whatever a Jewish man could do to earn favor with God in the culture, Básicamente lo que un hombre judío podía hacer para poder ganar el favor de Dios en esa cultura, Paul did. Pablo lo había hecho. Paul basically says, wherever you have been, I've been there too. Pablo básicamente estaba diciendo, en todos los lugares en los cuales tú has estado, yo ya estuve antes. Everything but Jesus that you said works, Y todo lo que tú dices, excepto de Jesús, que dices que funciona, I have tried, yo ya lo probé, and it failed me. pero me falló. Only Christ matters. Porque solamente Cristo importa. Only Christ is enough. Solamente Cristo es suficiente. You see, we move to our third and our final section, verses 7 through 11. Y de ahí nos movemos a la tercera y última sección de nuestro pasaje, versículos 7 al 11. And he calls these people causing division in the church.
Y él llama a estas personas que estaban causando división en la iglesia He calls the church at Philippi, y llama a la iglesia en Filipos, his brothers and sisters who have begun with Christ. sus hermanos y hermanas que habían comenzado en He, Cristo, he says, listen to me, compared to Christ, this is garbage. y les dice, hey, escúchenme, comparado con Cristo, todos estos rituales son basura. You see, though it seems good, like we're adding good things, we're adding tradition to Christ, this is good. Porque aunque pareciera que es bueno agregar todas estas tradiciones a Jesucristo, He's saying it's garbage. pero el apóstol Pablo dice, todo eso es basura. I recently heard something that got me thinking. Y recientemente escuché algo que me hizo pensar mucho. The biggest problem with us and evil El problema más grande entre nosotros y la maldad is that something should feel evil to be evil. es que algo debería sentirse malo como para que nosotros digamos que es malo. There is an evil that is scary and horrific, Porque no hay cosas malas que no se sientan que son terroríficas, but there is an horrorosas, evil that is real, that seeps into our lives and churches, pero hay una maldad que se va metiendo de a poco en nuestras iglesias, masquerading as many things, enmascarándose de muchas formas, leading to pride. pero guiando a los miembros de nuestras iglesias al orgullo. If you add this to Christ, it makes a good thing better. Y si tú agregas esto a Jesucristo, parecería que estás haciendo algo bueno mejor. Sure, begin with Christ. Your relationship begins with dependence on Christ for salvation. Claro, comienza con Cristo y que tu relación comience a través de dependencia en Cristo para salvación. But then it's up to you. Pero entonces después depende de ti. You perfect yourself. Tú debes perfeccionarte a ti mismo. You sanctify Tú yourself. santifícate a ti mismo. You sanctify other Y people. tú santifica a otras personas. And this burden Y entonces esta carga weighs us down as pastors. que comienza a ser pesada sobre nuestros hombros como pastores. And Paul says these aren't good things at all. Y el apóstol Pablo dice, esto no es bueno para nada. Compared to Christ, they're waste, trash, garbage, rubbish. Porque comparado con Cristo, todas esas cosas son basura, desperdicio. All that matters is Christ. Porque todo lo que importa realmente es Cristo. Let us read verse 8. Leamos lo que dice el versículo 8. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. You see, Paul says he's suffered the loss of all things. Y el apóstol Pablo está diciendo aquí que él ha perdido todas las cosas. You see, Paul sits in prison writing this. Y Pablo está sentado en la prisión escribiendo esto. Please take a minute to picture this. Tómate un minuto para reflexionar e imaginarte esto. Paul was a prominent keeper of the law of Pharisees, Pablo era una persona que guardaba la ley, era un fariseo, buttoned up and respected. era una persona que se abotonaba y era respetado. Paul now depends fully on Christ. Y Pablo ahora estaba dependiendo completamente en Cristo. He sits in prison as he writes this, Estaba sentado en la prisión escribiendo este texto having suffered the loss of all things. después de haber perdido todas las cosas. And Paul says to the world around him, Y el apóstol Pablo le dice al mundo a su alrededor, do your worst. haz lo que quieras, Do your worst to me. hazme lo que quieras. What can man do to me? ¿Qué más me puede hacer el hombre? My joy is deposited securely in Christ Mi Jesus. gozo está depositado y seguro en Jesucristo. Whether all my people at my church like me, Ya sea que las personas de mi iglesia les caiga bien, whether I have money or no money, o si tengo dinero o no tengo dinero, health or no health, enfermo o saludable. I have learned in whatever state I am to be content He aprendido en cualquiera que sea mi situación a ser contento, because I have Christ. porque yo tengo a Cristo. In verse 9, Paul says that righteousness comes through faith in Christ, not through keeping the law. En el versículo 9 nos dice de que la justicia viene de parte de Cristo, no por guardar la ley. Paul already established this, Pablo ya lo había establecido, but here he comes back to it again. pero aquí él vuelve de nuevo. And I want you to hear the words of commentator Gordon Fee. Y quiero que escuches las palabras de un comentador, un comentarista de la palabra que se llama Gordon Fee. Dice así en el cuadrito ahí en sus materiales, dice Gordon Fee en el Nuevo Comentario Internacional del Nuevo Testamento, la carta de Pablo a los Filipenses. Ser rico en Cristo significa ser rico solo en Él.
no en el sumado a cualquiera otra ganancia. Para Pablo es una verdad teológica que la gracia y la autoconfianza están en una radical antítesis. La gracia más cualquier otra cosa anula la gracia. Christ alone is enough. Cristo solo es suficiente. Brothers and sisters, we very quickly get the Christian life backwards. Hermanos, hermanas, a veces podemos llegar a vivir la vida cristiana al revés. In English, we use the phrase the cart before the horse. En inglés utilizamos una frase que decimos la carreta antes que el caballo. You see, what we quickly all resort to Porque a veces a lo que recurrimos is a man-centered view of the Christian life es una visión centrada en el hombre de la vida cristiana, instead of a God-centered view of the en Christian lugar life. de una visión centrada en la persona de Dios. And we end up in places we never thought we would Y be, terminamos en lugares que nunca nos imaginamos que íbamos a llegar. preaching to our congregation, trying to motivate them with our words, Predicándole a la congregación, tratando de motivarlos con nuestras propias palabras. rebuking people with this passive aggressiveness, Reprendiendo a las personas en un modo pasivo-agresivo. even getting our own selves up in the morning by our own strength. Aún levantándonos en la mañana con nuestras propias fuerzas. We start to believe things that are not true. Comenzamos a creer cosas que no son verdad. You see, we start thinking that our obedience Y comenzamos a pensar que nuestra obediencia will gain us a position before God, nos va a dar una posición delante de Dios. and God will see us as righteous. Y Dios nos va a ver como justos. Brothers and sisters, it's the opposite. Hermanos y hermanas, es totalmente opuesto. When we were dead in our trespasses and sins, Christ died for us. Porque cuando estábamos muertos en nuestros delitos y transgresiones fue que Cristo murió por nosotros. The same Spirit that raised Jesus from the dead now has raised us to new Y el life. mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el espíritu que nos ha levantado de muerte a vida. It is a work of God to His glory alone, Es la obra de Dios y su gloria. a glory that is not ours to share. Es la obra de Dios y su gloria, gloria que no nos pertenece. You see, when we understand what Paul understood, Y cuando nosotros entendemos lo que el apóstol Pablo había entendido, we drive that cart behind. entonces podremos llevar la carreta detrás de nosotros. Our position pulls our obedience. Porque nuestra posición en Cristo es lo que guía nuestra obediencia. It changes our desires. Y eso cambia nuestros deseos. And the Holy Spirit makes us new men and Y el new women Espíritu Santo es quien nos hace hombres nuevos, mujeres nuevas, who want God's glory. We want what He que wants. deseen la gloria de Dios, que deseen lo que Él desea. And so, pastors, our people need not us, but Jesus. Entonces, pastores, debemos entender que nuestras iglesias no nos necesitan a nosotros, necesitan a Jesús. And here is a banner we can minister under. Y esta es una bandera detrás de la cual nosotros podemos ministrar. God willing, for years to come. Porque Dios nos lo permita por muchos años más. In your darkest moment of ill health, En los momentos tal vez más difíciles de enfermedad, with only one person left in your con church, una sola persona que quede en tu iglesia, you can rejoice in the tú Lord. te puedes gozar en el Señor. Confident of who you are before God your Father, Confiado de quién eres delante de Dios tu Padre, because God doesn't need you to grow a church. porque Dios no necesita que tú hagas crecer la iglesia. God doesn't need you to save souls. Dios no necesita que seas tú quien salve almas. God doesn't need you to grow people's Christian Dios lives. no necesita que seas tú el que haga a otras personas crecer en su vida cristiana. You need God and you need Christ and you need His Holy Spirit. Tú necesitas a Dios, necesitas a Cristo y necesitas a Espíritu Santo. And through you, God will work through His Word and His Spirit in His church. Y a través de ti, Dios va a trabajar a través de su palabra, de su Espíritu en su iglesia. For it is His and not ours. Porque a Él le pertenece y no a nosotros. Paul passionately worships God in verses 10 and 11. Pablo comienza entonces a adorar en los versículos 10 y 11. These are our closing Y verses. estos son nuestros versículos con los cuales vamos a cerrar. Listen to Galatians 2:20. Porque mira lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. See, Paul took the words of Jesus recorded in John's gospel to heart. Pablo tomó las palabras de Jesús que habían sido escritas en el Evangelio de Juan. Jesus said, "Abide in me, for apart from me you can do nothing." Jesús había dicho, permanezcan en mí, porque separados de mí no pueden hacer nada. Paul understood that his fuel for Christian living Pablo sabía que el combustible para poder vivir su vida cristiana
was Christ and not works. era Cristo y no sus propias obras. And he also knew that this grace doesn't give birth to laziness, Pero también él sabía que esta gracia no es resultado de la pereza, but grace motivates and enables resurrected living in the sino que la believer. gracia siempre va a motivar un estilo de vida resucitado en Cristo. Paul says that I may know him Pablo decía, para yo poder conocerle a él in the power of his y el resurrection. poder de su resurrección. Do you realize that the spirit that lives in you is the same spirit that raised Jesus from the ¿Te dead? das cuenta que el mismo espíritu que está dentro de nosotros es el espíritu que resucitó a Cristo de los muertos? Think about that. Piensa en eso. You are not on your own. No estás solo. The same power that raised Jesus from the dead has raised you to new life. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos es el mismo poder que te ha dado vida nueva. And that is the power of God for Y salvation. ese es el poder de Dios para la salvación. It's not in our clever words, El poder de Dios para la salvación no está en nuestras palabras our talents, or our money, o en nuestros talentos o en nuestro dinero, but in God's plan for God's glory. sino en el plan de Dios para su gloria. Paul saw this in suffering and may share his sufferings, becoming like him in his death. Pablo sabía que a través de sus sufrimientos él iba a llegar a ser como Cristo en su muerte. We talked about Paul's resume for his self-righteousness. Y cuando hablábamos acerca del currículum de Pablo para autojustificarse, Here is his brief resume for Christian ministry. aquí está su currículum para el ministerio. He was converted around AD 33. Él fue convertido más o menos en el año 33 después de Cristo, And about 17 years later, he planted this church at Philippi. y aproximadamente 17 años después él plantó esta iglesia en Filipos, 12 years later, he's sitting in prison, y 12 años después estaba en la prisión, having suffered the loss of all things. después de haber perdido todas las cosas. And here we hear Paul's joy. Y aquí leemos acerca del gozo del apóstol Pablo, Through suffering, porque a través del sufrimiento, through difficulty, a través de las dificultades, Paul has joy Pablo podía experimentar because gozo, his joy is deposited in porque su Christ. gozo estaba depositado en Cristo. You see, trials in the Christian life allow our knowledge of Christ to grow. Porque las pruebas en nuestra vida nos permitan que el conocimiento de Cristo crezca en nosotros. Listen to what one writer says about the Christian life and suffering. Mira lo que un escritor habló acerca de el sufrimiento de la vida cristiana. John Piper. Nunca escuché a nadie decir, las lecciones de la vida realmente profundas han llegado en tiempos de tranquilidad y comodidad. Pero he escuchado a fuertes santos decir, cada avance significativo que he hecho en captar la profundidad del amor de Dios y crecer profundamente con Él ha llegado a través del sufrimiento. Through the difficult moments of life, we will see only Jesus works. A través de los momentos difíciles de la vida nos vamos a dar cuenta que solamente Jesús funciona. And the Spirit will speak to our hearts that Jesus is enough. Y el Espíritu Santo hablará a nuestras vidas y nos convencerá de que Jesucristo es suficiente. I would like to call us to respond to these verses this Y me morning. gustaría llamarnos a responder a los versículos que estuvimos estudiando en esta mañana. I would like you to stand. Me gustaría que te puedas poner de pie We're going to sing. y vamos a cantar. Maybe that song we sang last is new to you. Tal vez esa canción, la última canción que recién cantamos, es una canción nueva para ti, Nada más. nada más. It was new to me too. También era nueva para mí. The first time I heard it, learning it to play at Pablo's church, Lumina, Y la primera vez que la escuché para poder tocarla en la iglesia de Pablo hace un mes atrás, I cried lloré. because it said, I'm sorry Porque hay una estrofa que dice, perdóname for going through the motions, por tal vez ir con emociones, running in my own strength. tratando de correr en mis propias fuerzas. Take me back to where I started Llévame de vuelta al comienzo, by grace through faith and only in Christ. por gracia, por medio de la fe y solamente en Cristo Jesús. I just want you and nothing else. Solo te quiero a ti y nada más, Nothing else. nada más. I just want you. Solo te quiero a ti. I call you to repent of your own self-righteousness and your own self-drive in Y ministry. quiero llamarte a arrepentirte. With me. Arrepentirte de tu autojustificación y de creer que son tus fuerzas
que eres tú el que te sostiene en el ministerio, conmigo. We cannot continue like this, brothers and No sisters. podemos continuar de esta manera en el ministerio, Only Christ is enough, porque solo Cristo es suficiente and nothing else. y no hay nada más. Nothing else. Nada más. Let's sing.